Dejo de lado la mención a Weber, que no quiero decir nada sobre ella, me parece pertinente. Me interesa más dos señores que están acá citados, que son Hobbes y Freud, a quienes se acude en el intento de construir una noción que se define a sí misma como definir la autoridad desde un punto de vista psicológico, lo cual en un sociólogo no deja de ser una cosa verdaderamente interesante, por no decir aventurada. Hobbes ha pasado por ser una cantidad de cosas feas a lo largo de su historia vital, de su propia vida, y de los usos que se han hecho de él a lo largo de la historia posterior. Un señor muy longevo, vivió entre 1588 y 1679. Es decir, que vivió en una época terriblemente conmocionada. Y justamente en un lugar que después se olvidó de que había tenido esas épocas, en Inglaterra, que se horrorizó espantosamente cuando rodaron en la guillotina las cabezas reinantes. Pero más de un siglo antes había decapitado a hacha, no a guillotina, que todavía no estaba inventada, a Carlos I, que justamente era el rey de quien estaba cerca, Hobbes, y de cuyo hijo fue tutor durante el exilio en París, además. Hobbes, además, estuvo muy cerca de mucha gente. Tenía una posición relativamente desahogada de familia que le permitía irse a Francia, vincularse con el círculo de los allegados a Descartes, con quien se enojó después teóricamente, específicamente, viajar a Italia y descubrir en Italia a Galileo y a la geometría, y con la geometría empezar a tratar de construir una ciencia social more geométrico, aunque él no lo escribió así, y sí Spinoza lo usó para su moral, que cuando empieza el lío entre el Parlamento y Carlos I, allá por 1640, decide que el ambiente se está poniendo demasiado espeso y se va a Francia, pero para quedarse allá refugiado. 8 años después se produce el ascenso de Cromwell, a fines de enero de 1649 le cortan la cabeza a Carlos I, y en el 51, todavía no restaurado la monarquía, retorna con muy bajo perfil a Inglaterra, pero por bajo perfil que llevara, se encuentra inmediatamente perseguido porque se lo considera sus trabajos publicados, entre otros el Leviatán, se lo considera ateo, a pesar de todos los capítulos que le dedica a la importancia de la religión y de la religión nacional inglesa, etcétera, etcétera, de la iglesia anglicana, etcétera. No tuvo demasiada suerte por ese lugar. Y algunos de los comentaristas de Hobbes ha señalado la importancia central que el miedo, la desconfianza hacia el otro tiene en la formación de su pensamiento. Este elemento me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Hobbes parte del supuesto de la existencia como entidades reales, de individuos que son iguales en apetitos, semejantes en capacidades físicas y psíquicas, porque lo que no tiene en un aspecto lo tiene en otro, con lo cual se compensa en el punto de partida, orientados al máximo goce de sus metas individuales, sin límite intrínseco, sin límite interno, de modo tal que si no hay un poder que los ponga en vereda, los individuos viven inevitablemente en guerra de todos contra todos.
Y guerra no es necesariamente el combate explícito. La naturaleza de la guerra consiste no en combatir efectivamente, sino en la conocida disposición a hacerlo durante todo el tiempo en que no exista aseguramiento que lo impida. Esto es una cita textual de Hobbes, del Leviatán. Es decir, ese clima de desconfianza que hace que Hobbes, en la versión latina del Leviatán, elaborada posteriormente, retome, modificándolo, una célebre frase de una comedia de Plauto, que debe haber visto la luz ahí en el filo entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, en la cual a un mercader están tratando de envolverlo, de embaucarlo, y él manifiesta su desconfianza respecto a estos otros desconocidos, porque los hombres se vuelven lobos y no hombres para otros hombres cuando se trata de desconocidos. Esa es la frase completa, de la cual después se tomó el homo homini lupus, que se le suele atribuir a Hobbes, pero que tiene una historia bastante más extensa. Esa desconfianza básica que se atribuye a la naturaleza del hombre, en este caso, hace que inevitablemente concebir una sociedad donde no exista un freno fuerte a estas apetencias de los individuos sea muy difícil. El hombre está movido por tres grandes causas de querella: competición, inseguridad, gloria. Mal podemos entender cómo de allí resulta un orden social y no este estado de perpetua guerra en el cual está pensando. Si esto es así, en situación de guerra, y cuidado, Hobbes está viviendo una situación de guerra tal como la que él define acá, en el momento en que elabora este pensamiento, estaríamos conducidos a la desaparición de todo aquello que imaginamos como orden social y al continuo temor, el peligro de muerte violenta y la vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Ese es el diagnóstico o la descripción realista de algo que es una experiencia vivida también para él. Como alternativa a esto aparece ese supuesto contrato social que en rigor no es que Hobbes esté identificando alguna etapa histórica donde haya existido un estado de naturaleza tal como el que acá se describe, sino como un pacto implícito a partir del cual cada individuo enajena libremente su libertad en un único libre, que el único sea un individuo o un tribunal o un parlamento o algún otro tipo de colectivo, es lo de menos, no es ese el centro del problema. En algún agente al cual se atribuye la suma de las libertades para que la use en beneficio de todos los demás. Curiosamente uno se puede preguntar a esta altura, ¿y quién nos asegura que el asegurador se dedique a asegurarnos nuestro propio espacio? Hobbes lo pensó, y lo pensó en un doble registro. Pensó por un lado en el freno de la religión, pero Hobbes era materialista y muy crítico respecto a que realmente pensar en que en la otra vida va a haber un juez que nos va a juzgar, etcétera, pueda ser eficaz en ciertas situaciones. Y la otra respuesta que da es el miedo del soberano, el miedo a la insurrección, que era justamente lo que estaba viviendo también casualmente en ese momento, en ese enfrentamiento entre el Parlamento y Carlos I, como experiencia muy cerca. Ahora, este Hobbes le ha dejado como herencia, entre otras cosas, a la sociología
A la política probablemente le ha dejado muchas cosas. Hay quien lo ha utilizado como fundamento para los absolutismos. Pero tal vez la herencia en ese plano más fuerte de Hobbes haya sido la de ser el padre de lo que, si ustedes me permiten una especie de cuasi neologismo, yo llamaría el liberalismo real, en paralelo con los socialismos reales, de los cuales hablamos en un tiempo, no los utópicos, los liberalismos fuertes, que sobre todo a partir de la conversión al liberalismo de los Tories en Inglaterra en el siglo XIX, pasa a tener una encarnadura muy fuerte, muy importante en la vida política. Pero eso tiene que ver con la teoría política, no es lo que me interesa más. A la sociología le dejó un problema que aparece una y otra vez, que en Parsons se plantea como el famoso problema de la doble contingencia. Cuando el individuo se encuentra frente a otro, se enfrenta ante una doble pregunta. ¿Qué voy a hacer yo respecto a este? Pero sobre todo, ¿qué va a hacer este respecto a mí? Eso no sucede en la realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sucede? Si los dos somos individuos que perseguimos racionalmente el logro de nuestras metas individuales, egoístas, etc. ¿Qué es lo que juega cómo? Curiosamente, Parsons, entre otras cosas, Parsons reelaboró mucho este punto de partida hobbesiano a lo largo de su vida, de sus diferentes modelos, y en algún momento recurrió al mismo autor a quien recurre Nacho, en este punto, que Freud, y a un Freud muy peculiar, leído desde una interpretación muy particular de la teoría del superyo. Yo diría que el Freud que aparece acá, el Freud que responde al porqué del Estado, y acá aparece de nuevo la máxima del hombre, es un lobo para el hombre y el Estado se instaura, y hasta con un cierto dejo de crítica a la ilusión que esto implica, es lamentablemente un Freud que ha perdido lo fundamental de su teoría. Es un Freud descafeinado, no, deserotizado. Yo voy a leer, para terminar acá, dos textos. Uno de ellos de un breve trabajo compartido con Albert Einstein. Es un trabajo del 32 y se llama precisamente ¿Por qué la guerra? Son dos parrafitos nada más. Dice Freud, desde nuestra doctrina mitológica de las pulsiones, hallamos fácilmente una fórmula sobre las vías indirectas para combatir la guerra. Si la aquiescencia a la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contraria, el eros. Todo cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Vínculos como los que se tienen con un objeto de amor, aunque sin metas sexuales. La otra clase de ligazón de sentimientos es la que se produce por identificación. Todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los hombres provocará esos sentimientos comunes, esas identificaciones. Sobre ellas descansa, en buena parte, el edificio de la sociedad humana. Esto no lo escribió Freud pura y simplemente porque se venía la guerra. En El malestar en la cultura hay dos párrafos que también son breves y vale la pena recordar. Así, las dos aspiraciones de dicha individual y de acoplamiento a la comunidad tienen que luchar entre sí en cada individuo. Y los dos procesos, el desarrollo del individuo y el de la cultura, por fuerza entablan hostilidades recíprocas y se disputan el terreno. Pero esta lucha entre individuo y comunidad no es un retoño de la oposición que probablemente sea inconciliable
entre las pulsiones primordiales eros y muerte. Implica una querella doméstica de la libido, comparable a la disputa en torno a la distribución entre el yo, me quiero a mí, y los objetos, aquellos a quienes quiero. Y admite un arreglo definitivo en el individuo, como esperamos lo admita también en el futuro de la cultura, por más que el presente dificulte tantísimo la vida de aquel. Y al final, en el último párrafo, que inclusive terminó de redactarlo con una interrogante en la última línea, un año después de la publicación de la primera edición, dice lo siguiente: he aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, lo pone entre comillas, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Lo que escribe al final, con Hitler ascendiendo en el 31, es: pero ¿quién puede prever el desenlace? Ahora bien, lo que interesa acá no es señalar la fe de Freud a la vez en el futuro de la persona y el de la cultura, y la posibilidad de conciliación entre estos términos, sino un curioso olvido en toda la línea que viene desde Hobbes. Las personas que viven en sociedad no son pura y simplemente individuos, sino individuos en relación desde antes de nacer con otros seres humanos singulares y con redes de otros seres humanos singulares. No quiero ir demasiado lejos en esto, pero cuando está hablando de Eros, inevitablemente Freud está remitiendo a una de las formas bajo las cuales él analiza la pulsión erótica, que es la ternura. La ternura que es ese sostener al niño desde antes de nacer, el rodearlo, el acompañarlo amorosamente, sin lo cual probablemente ese individuo encuentre serias dificultades para llegar a ser plenamente una persona humana y además para establecer vínculos que permitan construir una sociedad respetuosa de las personas humanas. Como esto puede parecer muy alejado de preocupaciones mucho más concretas, yo remito a dos líneas de investigación. Una tiene que ver con este señor que me está acompañando estos días, Norbert Elias, insigne sociólogo alemán, de quien recomendaría mucho la lectura de su Sociología Fundamental, donde esta concepción de la sociedad como trama relacional y no como colección de individuos en lucha entre sí, pura y simplemente, abre el camino hacia la búsqueda de teorizaciones bastante diferentes de las que veníamos viendo. Y un artículo que se llama Sobre los seres humanos y sus emociones, un ensayo sociológico procesual, donde justamente la dimensión afectiva aparece reconocida en toda su importancia.
Y me limito a una sola de las muchas ideas que aparecen acá. Los seres humanos no solo pueden aprender, y pueden aprender según el modelo que implica el uso del lenguaje, que a su vez es la condición para el uso de razón. Esa es la importancia de lo que estamos diciendo. Sino que el aprendizaje de ese lenguaje es un proceso afectivo antes en orden cronológico, pero también en orden fundamental, antes que intelectual. Es más fundamental la dimensión afectiva de este aprendizaje, es decir, la construcción de vínculos entre los seres humanos como punto de partida de cualquier forma de socialidad. Pero ya hablé demasiado, y esto es una invitación a probar de pronto algunos otros marcos teóricos que a lo mejor podrían ser interesantes para futuras investigaciones. Y pido disculpas por la lata.